Buenos días, habla la profesora B y hoy vamos a hablar sobre Julia de Burgos y su obra que se llama A Julia de Burgos, de Julia de Burgos. Muy interesante, ¿no? El título de su poema. Entonces vamos a ver aquí. Ella nació en 1914 en Puerto Rico y murió en 1953. Ella siempre luchó, abogó por la independencia de Puerto Rico, porque ya saben que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Es un estado libre asociado. So it's a Commonwealth of the United States, ¿verdad? Fue activista para los derechos civiles de la mujer y todos los escritores afrocaribeños, ¿no? Entonces a ella le gusta mucho luchar por los derechos humanos, los derechos de las mujeres en particular, y es una activista realmente. Su familia era humilde económicamente, humble, right? Humilde significa humble. Pero ella asistió a la Universidad de Puerto Rico y luego se hizo maestra, escritora y también activista política, que muy estudiada. Entonces, para analizar un poco los poemas de Julia de Burgos, necesitamos saber dos términos importantes, que sería el símil y la metáfora. Y aquí tengo algunos ejemplos. El símil es una figura de lenguaje que consiste en establecer una igualdad o comparación entre dos términos, para dar una idea viva y clara de uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la expresión sus dientes eran blancos como perlas es un símil que está comparando los dientes con las perlas. Comparing teeth with pearls. Pearls, como. Se usa mucho la palabra como, que significa like. Estoy tan feliz como un niño con zapatos nuevos. I'm so happy as a child with brand new shoes. Entonces se usan mucho las palabras como o parece. Ustedes en sus casas pueden practicar y escribir un símil, ¿verdad? Y comparar algo con eso. ¿Okay? Como la gente dice, no sé, estoy pensando en un símil. Su pelo es como la seda. Her hair is like silk. Significa, ¿verdad? Like, que es muy suave, muy suave. Entonces sería un símil. La metáfora es una figura que consiste en establecer igualdad o comparación entre dos términos y emplear uno de ellos con el significado de otro. Por ejemplo, la vida, la primavera de la vida es una metáfora de la juventud. El manto de la noche es una metáfora de la oscuridad, ¿verdad? La vida es sueño, se usa ser frecuentemente. ¿Han escuchado, por ejemplo, cuando dice el tiempo es oro, que usan el verbo ser? Es tiempo, time is gold, es oro. Y es cierto, es muy valioso tener tiempo. Entonces aquí, antes de empezar, como en este poema habla del tú y del yo de Julia, miren de las dos Fridas de Frida Kahlo. ¿Qué diferencia ven entre las dos Fridas? Ustedes hagan una pausa, piénsenlo y comenten en su casa. No podemos hacerlo, tal vez lo hacemos en la clase, pero pueden hacer eso. Entonces, si ven, aquí hay dos Fridas, una está vestida de blanco y la otra de color, y son vestidos típicos de México. Y en una, si ven, el corazón está entero, pero en el otro el corazón está como que roto, abierto, ¿verdad? Y luego vienen las venas y aquí está cortado, ¿verdad? Cortado y sangrando. Y aquí no se ve muy bien, pero en la mano Frida lleva un retrato, like a portrait, de Diego Rivera, su esposo, ¿verdad? Y esto dice que ella lo pintó cuando Diego tuvo infidelidad, ¿verdad? Tuvo un amante con otra persona y le fue infiel a Frida Kahlo. Entonces ella sentía ese dolor y se puede expresar en este lado, ven el dolor de ella, ¿verdad? Y ella cómo se mantiene como si nada, ¿no? Todo
por fuera. Refleja un poco lo que vamos a hablar con Julia de Burgos acá. Ok, entonces dice, lean el poema y escriban las descripciones de las yo, de la página 565, y en grupos escriban las descripciones, las palabras usadas para describir las otras dos personas, yo y tú, ¿verdad? Entonces aquí les doy un ejemplo, por ejemplo, el yo interior dice esencia viril destello de humana verdad. Y el yo social es enemiga, que habla del tú, ¿verdad? Tú eres enemiga, ropaje, muñeca fría. Y ven cómo las palabras que usa son muy diferentes entre el yo y el tú. ¿Okay? Luego entre las dos dice que hay un abismo entre las dos. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Entonces quiero que lo hagan una pausa. Lo van a hacer en grupos con sus compañeros y luego regresan a eso. Y voy a ver las respuestas con ustedes después. Okay, aquí están las respuestas. Pueden ver algunas palabras que describen al yo. El yo es el viento me pinta el sol. Muy interesante. Rocinante es un caballo de Don Quijote que representa el realismo. Y las palabras que utilizan, ¿no? Vida, fuerza, mujer, de nadie o de todos. Muy interesante cómo describe. Corriendo y olfateando horizontes de justicia. That means like running and smelling the horizons of justice of God. Sus palabras, ¿no? Corazón, pensamiento, flor del pueblo. No tengo nada y nadie se lo debo. Okay? I don't owe anybody, ¿verdad? I don't have anything and I don't owe anybody. Cifra del divisor social, el 1, y luego lleva la tea en la mano enfrente de las injusticias humanas. Pero ¿cómo describe el tú? Enemiga, muñeca fría, egoísta, señorona de tu marido, ¿verdad? Atada, sumisa es submissive, atada, tied to something, a los prejuicios de los hombres, to the prejudices of men, ¿verdad? Todos te mandan, esposos, parientes, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, o sea, todo lo que pertenece a la sociedad. Flor de aristocracia y a todos les debes. You owe everybody. Muy interesante el contraste que presenta entre yo y el tú, ¿verdad? Y luego entre las dos hay un abismo que divide a las dos. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Palabras muy fuertes. Entonces estaba pensando que uno se imagina, ¿verdad? Unas imágenes como estas. La mujer de la sociedad y la mujer que lucha por los derechos humanos, ¿verdad? Las apariencias. Me gusta esta foto porque miren el perrito que tiene, es como mi perrito. Pero estaba pensando en alguna imagen como esta cuando estaba leyendo el poema, ¿no? Que es muy interesante. Entonces ustedes quiero que piensen en estas preguntas. ¿Qué te resulta llamativo en el título de este poema? What calls your attention when you read this poem? ¿Por qué crees que se repite el tú y el yo en el poema? ¿Qué función tiene este desdoblamiento, verdad? Why do you think that it repeats tú y yo, you and I, in the poem so much? What is the function of this unfolding? ¿Cómo interpretas los versos? Tú eres fría muñeca de mentira social, yo viril destello de la humana verdad. ¿Qué sustantivos se contraponen en estos dos versos? ¿Verdad? So how do you interpret? You are the cold doll of social lie, and I am the male spark or masculine spark of human truth. And what nouns are, put against each other between these two verses? ¿Es positivo o negativo el comentario sobre la vida social? Miel de cortesanas hipocresías. Y luego dice, comenta la oposición entre señorona y mujer que aparece entre los versos 13 y 14.
¿Podrás decir qué personas son las que dominan a la señorona? ¿Qué personas dominan a la señorona? ¿Okay? ¿Y qué caracteriza, en cambio, a la mujer? Hagan una pausa, escriban su interpretación y regresen y les muestro las respuestas acá. Más o menos aquí, ven las respuestas, el 1. Se dedica a sí misma el poema, que es muy interesante. A Julia de Burgos, se habla a sí misma. Y yo digo que le habla a tú como si fuera otra persona, pero es ella misma. ¿Okay? Es como un reproche. ¿Cómo se dice reproche en inglés? She's like demanding her, why is she doing that, right? Y número 3, yo creo que es muy interesante. Tú vives en una mentira de apariencias sociales y yo en la humana verdad. ¿Qué quiere decir? Luchar en contra de las injusticias humanas, ¿verdad? Mientras la otra persona vive en apariencias sociales. Muñeca fría, viril de estrello, ¿ok? Mentira social, humana verdad, lo dice todo. ¿Ah? Entonces, ¿quién vive la realidad con la verdad? Yo. Y el tú vive la mentira de la sociedad. El comentario en la número 4 es negativo. Hipocresía son apariencias para los demás, pero no para uno mismo. ¿Ah? Y la número 5 dice, yo creo que la sociedad domina a la señora. ¿Ah? Y señorona suena como la mujer de la sociedad y la mujer suena como una mujer normal, ¿verdad? Que vive su vida. Entonces, muy interesante todo eso, ¿no? Y estaba pensando, después de analizar todo esto, entonces quiero que piensen en esto, ¿verdad? La mujer de hoy, las expectativas de la sociedad y la realidad, ¿no? Digo, aquí hagan una lista de las expectativas de la sociedad para la mujer y la realidad de la mujer hoy. ¿Okay? Háganlo en sus casas y piénsenlo y luego lo hablamos en la clase. Es todo, adiós.